Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 192. Empezamos hoy con la, casi iba a decir, diáspora de Portugal. No es una diáspora porque el fin no es el mismo. Una diáspora es cuando una población, una raza, una etnia se desparrama por otros continentes lejanos para iniciar una nueva vida. Esto no. Esto fue una explosión de aventura, una explosión de búsqueda, de salir de Portugal para encontrar nuevos mundos, nuevas tierras. Nos van a hablar de 5, de 6 navegantes extraordinarios, pero lo mismo nos podían haber hablado de 100 o 200 porque los hubo muchísimos. Lógicamente, los libros se remiten a los que obtuvieron más resultados. Vamos a empezar por el motor, por así decirlo, el motor de arranque. Nos viene el coche perfecto para una comparación. El motor de arranque, que fue Enrique el Navegante. Enrique el Navegante. Infante, es decir, hijo de rey. No le correspondía a él la corona, que le correspondió a su hermano, pero este señor Enrique el Navegante, don Enrique el Navegante, que nació en 1394, es decir, cuando faltaban pocos años, 6 añitos nada más, para iniciar el siglo XV, 1394, y nace en Sagres, que se constituyó en la ciudad emblemática para él, Sagres, en la punta de Portugal, en el Cabo de San Vicente, ahí, en el 3, ¿veis? Sagres. Todavía persiste la institución que él montó. Esa institución ha tenido opiniones de que no supuso tanto, de que no fue para tanto. Bueno, la verdad es que se la vamos a conceder toda la gloria de su creación, de un estudio científico de las principales temáticas que influían en la navegación, como eran la cartografía, la astronomía, etc. Y allí congregó a lo mejorcito del mundo conocido hasta entonces, de extranjeros, de portugueses, etcétera, etcétera. Aquí, en Sagres, en la puntita. Nace en 1394 y luego moriría en Porto, o en Oporto, aquí en el norte de Portugal, donde desemboca el río Duero. Te voy a recordar previamente que Portugal, ya que nos vamos a meter directamente con él, o con ella, con la nación, tiene unas regiones. Bueno, vamos a hacerlo así. Aquí está el Algarve. Con la desembocadura, o sea, con el este del Tajo, será el Alentejo. Alentejo. Luego, hasta el Duero, toda esta zona central. Algarve, Alentejo, central y norte. Estas son las 4 grandes regiones. Luego están subdivididas en sus departamentos, cada una con su capital. Sigo. Este Enrique estaba muy bien situado socialmente, claro, el hijo de un rey. Había sido hijo del rey Juan I, hermano y sobrino de otros tantos reyes. Hermano de Eduardo I, que fue el que sucedió a su padre Juan I, y tío de Alfonso V, hijo de Eduardo. Y por lo tanto, si es hijo de su hermano, él sería tío. O sea que tuvo padres, hermanos y sobrinos reyes. Bien conectado con la alta sociedad, por lo tanto. Enrique tenía un afán siempre por África. Es decir, su sueño era África. Hasta entonces,
él oía que debajo de lo que es el Sáhara, al sur, había un mundo extraordinario de vegetación, de producción, de todo, feraz. Y, aparte de esto, tenía también, lo mismo que otros de la época, un ídolo, una estrella fugaz, porque era, hasta entonces había sido imposible, que era el reino del Preste Juan, ese rey sacerdote que se perdió en la historia. Nadie sabe ya por dónde se había perdido, pero que mantendría un reino brillante, un reino sosegado, un reino como el paraíso en la tierra, digamos, rodeado de gentes extrañas. Y su afán era encontrarlo, dar con él. Este sueño también lo tuvieron aquellos que iban por tierra y por mar, pero desde la Arabia, para encontrar, o como un sueño que les ilusionaba. Era una ilusión, pero las ilusiones mueven mundos. Mueven mundos las ilusiones. No siempre son las realidades las que mueven, sino las ilusiones, el poder de la imaginación. O sea que tenía un afán por África y todo lo que significaba. Este desierto del Sáhara solo era recorrido por los auténticos maestros de las tierras africanas, que eran los bereberes, llamados también, sobre todo cuando se les cita para hablar de sus correrías por el Mediterráneo, conocidos como los berberiscos. De bereberes sale berberiscos, que es la raza antigua que poblaba la región del norte de África antes de la llegada de los árabes de Arabia, que con la inyección de moralina que les puso Mahoma invadieron todo el resto. Pero entre ellos se diferencian perfectamente, creo que todavía, los que son de raza bereber y los que son de raza árabe. El bereber todavía conserva su dignidad de haber sido y de ser los autóctonos, los auténticos, según ellos, moradores de todas esas tierras. Bueno, pues los berberiscos. Los berberiscos se llevaban muy mal como perro y gato con los portugueses. Los berberiscos se dedicaban, pues, los marinos a la piratería, porque el negocio era coger gente de otros países, hacerlos esclavos hasta que vinieran a rescatarlos, acordaros del mismísimo Cervantes, con la bolsa llena, y en eso consistía el negocio. Y no solo lo habían hecho con los del Mediterráneo, sino que también lo habían hecho con los de Portugal, con las costas portuguesas. En cuanto estaban descuidaditos, los berberiscos se han llevado a tal, se han llevado a cual, han matado a tantos. Y así se vivía durante mucho tiempo en las costas del Mediterráneo. Claro, ¿cómo respondían aquellos que eran atacados? Pues de la misma manera. Si podían, lanzaban sus barcas por el Mediterráneo, el norte, y hacían lo mismo con ellos. Pero bueno, que puesto que aquí había demasiado fogor, demasiada violencia, prefirieron ir por el sur para explorar todo un continente que era África. Pero, señores, había otra barrera. También una ilusión, pero barrera, porque era una ilusión de miedo, una ilusión de terror, una ilusión de imposibilidad. Allí no te adentres, que tienes la muerte segura. Era el Cabo Bojador, el 7, el Cabo Bojador, el Cabo del Miedo. Y de aquí ya explicaremos por qué generaba ese miedo. Bueno, todo esto irá saliendo a medida que vayamos hablando de los navegantes. Yo ahora aquí he hecho una digresión, como es mi costumbre, y voy a seguir con Enrique el navegante, don Enrique. Conquistó Ceuta,
conquistó Ceuta, ahí en el mismo estrecho, a los berberiscos, que les apresaban y entonces mutuamente. Estas luchas de raptar esclavos, venderlos, etcétera, y de rescate, duró 3 siglos, en los que España y Italia, Génova, Venecia, etcétera, etcétera, estuvieron implicados. Luego, todos esos vendrían a ser sustituidos, ese poderío berberisco en el Mediterráneo vendría a ser sustituido por los otomanos, los otomanos que salieron de una región de Turquía y se expandieron. Otomanos o sarracenos. Sarracenos, más bien yo lo he oído cuando se habla de la historia del Mediterráneo, y otomanos cuando se habla de su invasión por Europa. Sigo. En 1415 conquista Ceuta a los berberiscos, que les apresaban, etcétera, etcétera. En Lagos, que es una ciudad al lado de Sagres está aquí y Lagos está aquí. La perfecta ciudad, recogida, bien ubicada para ser defendida, etcétera, y ahí hace unos astilleros, es decir, de ahí van saliendo barcos. En 1425 acomete la colonización de Madeira, del archipiélago de las Madeira, de las Islas Madeira, en 1425. En 1426 de las Azores, Madeira y Azores, las coloniza, es decir, pone gente, inaugura ciudades para ser lo que define una auténtica colonia, un estado permanente de vida. Ahí, no una visita y marchar, o dejarle únicamente un enclave defensivo o de aprovisionamiento. No. Repoblar con gente. El Cabo Bojador, el terrible Cabo Bojador, suponía el fin del mundo conocido. Es decir, en aquellos años el mundo por el oeste tenía 2 barreras. Uno, que partía del famoso Finisterre, de La Coruña, ya llamado así por los romanos, donde a partir de aquí ya era terror, miedo, no te adentres, hay monstruos, no llegarás a ningún sitio, morirás. Y por el sur había otra barrera, es decir, una barrera de frente hacia el oeste y otra barrera por el sur. La barrera por el sur era el Cabo Bojador, que ya luego diremos sus condiciones geográficas. Enrique el Navegante, que hasta entonces no le había ido mal, tuvo un fallo, que fue en la conquista de Tánger. En la conquista de Tánger lo conquistó, pero ahí le apresaron a su hermano pequeño, a Fernando, que tenía Fernando ya era mayor. Bueno, mayor queremos decir mozo. Se lo llevó con él, con tan mala suerte de que la conquista de Tánger, que se quedó con la ciudad, sin embargo, le apresaron a su hermano Fernando y se lo llevaron. ¿Y qué le exigieron? Pues le exigieron, para la devolución de Fernando, para el rescate de Fernando, que abandonase Tánger. Él seguramente lo habría abandonado por su hermano, pero en la metrópoli, en Portugal, en Lisboa, no le dieron consentimiento para rescatar a su hermano de esa manera. De otras maneras sí, pero de esa manera, mediante la entrega de Tánger, no. Y murió allí. No logró rescatarlo. Perdón, no fue de Tánger lo que le exigían de rescate. No fue de Tánger. Fue de Ceuta. Le dijeron, tu hermano contra Ceuta.
tú nos devuelves Ceuta, nosotros te damos a tu hermano Fernando. No lo consiguió. Bueno, este Enrique también tiene entre sus haberes la donación de casas y edificios en el mismo Lisboa para que se instalaran allí escuelas. Fue la semilla de la nueva Universidad de Lisboa. El Estudo Geral, que se llama en portugués. No lo pronunciaré bien, seguramente. Estudio Geral, seguramente, o Estudio General. En fin, este sería Enrique el Navegante, el que inició, el que puso las bases con la escuela de Sagres, los astilleros de Lagos, etc. Pasamos ahora a Gil Eanes. Gil Eanes, escudero de Enrique el Navegante. Es decir, su afición los había unido, o de la afición del señor se contagió la afición del escudero, de Gil Eanes. Se tiene menos datos de su biografía que de otros. Es decir, es un poco ignorado. Ignoto de dónde venía su nacimiento. Realmente este Gil Eanes fue el vencedor del monstruo, el vencedor del Cabo Bojador. Enrique el Navegante, he leído que ya había tenido 5 tentativas y todas fracasos de sobrepasar el Cabo Bojador. Hay quien pone también lo he leído, 15. No sé si será un error. Si vosotros tenéis medios, que seguro lo tenéis, ¿cuántas tentativas? O a lo mejor fueron tentativas en total y 5 de Enrique el Navegante. Pero bueno, que se estrellaban y una y otra vez. Gil Eanes dijo, esto hay que lograrlo como sea. Y entonces, si no puedo pasar hacia el sur, voy a dar un gran rodeo. Se adentró en el Atlántico durante todo un día navegando hacia el oeste. Y luego cogió unos vientos, que te los he puesto aquí, ¿los ves? Unos vientos. Estos vientos de color naranja son los famosos vientos alisios, que están generados, el Ecuador, ¿ves? 0 grados en el Ecuador. En el Ecuador es donde el sol pega más intensamente. Lo que hace el sol cuando calienta la Tierra es, esa Tierra a su vez calienta el aire que la toca. Y ese aire caliente adquiere menos peso al dejar su componente de humedad, deja también el componente de frío y el calor sube. Sube por aquí, da vuelta en la atmósfera y vuelve a rotar. Es decir, que son como bucles que nacen hacia arriba, se despegan de la Tierra, van por la atmósfera alta, vuelven a bajar, se enfrían y son absorbidos por la succión que el aire que sube proporciona. Estos serían los alisios, que vendrían aproximadamente, se daba este fenómeno, hasta el trópico. El trópico que está, el trópico este, el trópico norte, que está, se llama el trópico de Cáncer, está a 23 grados 27 minutos, es decir, medida su inclinación desde el Ecuador, desde el plano del Ecuador hasta la línea del paradero, que es el trópico de Cáncer, 23 grados 27 minutos. Lo mismo pasa con su hermano, el trópico de Capricornio, que es el mismo fenómeno, pero en el hemisferio sur. Aquí subían, se generaban así, y luego había otra masa de aire que se movía a tenor o influidos por estos bucles, se daban otros bucles aquí más anchos, que son también alisios. Y por aquí tal. Y ya estos se pierden en el continente, digamos seguramente hasta el círculo polar ártico.
Eh, entonces él se adentra en tierra y aquí luego, cuando echa hacia el sur, como llevaba las carabelas, que son capaces de ir contra el viento. Claro, el viento es una cosa. Estos vientos, los alisios, son unos vientos flojos. Su velocidad aproximada media es de 20 kilómetros por hora. Otra cosa son las tormentas que se generen, que pueden adquirir hasta 100 kilómetros y más por hora y son devastadoras y dificilísimas. Bueno, pues aquí, además, se daban también las tormentas. En este cabo, por los miles de años que el Sáhara ha estado levantando arena, había hecho una plataforma alrededor del cabo, donde había estribaciones de las cordilleras interiores que se entierran en el mar, pero con una circunstancia muy desfavorable para la navegación, y es que se quedaban arrecifes, puntas de roca, casi a ras de agua, invisibles. Y esa arena había colmatado la costa hasta que incluso a 5 kilómetros de la costa todavía solo había 2 metros de profundidad, insuficientes, por supuesto, para los barcos que podían encallar. O sea, que los barcos que llegaban aquí se encontraban con plataformas de arena muy extensas, muy lejos del mar todavía, para que les hacían encallar. Los arrecifes, las piedras salientes, que hacía que naufragaran. Y, por si era poco, tormentas muy frecuentes, que hicieron inútiles tantas tentativas. Él lo logró. Pasó por aquí y cuando sus astrolabios y sextantes le dijeron que ya había pasado la latitud del bojador, dijo, lo he pasado, y volvió a la costa. Pero había rodeado al monstruo del bojador. Y esto, cuando llegó a dar las nuevas y decir que ya se podía dar por finalizado el bojador y que solo consistía en esto, como llevaban cartógrafos y gente entendida, y además ya sabéis que los marinos, los capitanes, tenían y tienen la obligación de hacer un diario, el diario de a bordo, poniendo todo, pues aquí en Sagres harían unas buenas cartas de navegación para todos los sucesivos navegantes que pasaran, cómo pasar y cómo burlar al cabo del miedo al bojador. ¿Qué más diremos de Gil? De Gil Eanes. Pues que hizo luego, ya una vez con la gloria de haber sobrepasado al bojador, hizo un intento de sacar lucrativo. Y este intento, pues era, cuesta decirlo hoy un poquito, pero no solo eran las materias, sino también los humanos, coger esclavos. Y él intentó coger esclavos en las costas de Mauritania. Pero ahí fracasó. No le fue bien. Y se retira ya a la península. Se retira a Lagos, donde estaban los astilleros, una ciudad marítima, toda influida por el mar y la navegación. Vamos a ver otro. Diego Cabo. Bueno, te recuerdo los que hemos visto hasta ahora, que han sido Don Enrique, el navegante, el infante, hijo de rey, etcétera, etcétera, el que hace Sagres y todo esto. Luego está su escudero Gil Eanes,
el que derrota al gigante del terror del Cabo Bojador. Y ahora vamos a ver a Diogo Cao. Si lo pronuncio mal, disculpadme. Diogo Cao con un acento así. Nace en Vilarreal, en una ciudad del Duero medio, en Portugal, entre Oporto y la frontera, pues un poquito más al oeste posiblemente esté Vilarreal. Ahí nace ahí, una bonita ciudad. Y muere en Évora, en el Alentejo. Évora del Alentejo, como es muy grande, lo dividen en Alentejo Sur o Bajo Alentejo, Alentejo Central y Alentejo Norte. En el Alentejo Central, creo no equivocarme, está la ciudad romana que ya fue de Évora. Ahí es donde murió. Nació en Vilarreal, en el Duero, y murió en el Alentejo Central, en Évora. Desde el 1452 a 1486, o sea, ya estamos a mitad del siglo. Aquí habrían estado don Enrique Gileanes y Diego Cao. Es curioso que fíjate que no se da acumulado, es decir, pasa bastante tiempo. Y es que Portugal no se cogió nunca la conquista de África, aunque la tenía en su mente, no se la cogió con angustia, con prisas. No. Quería llevar las cosas muy bien. Y entre hazaña y hazaña podemos decir que pasaban sus buenos 8 o 10 años. O sea, preparaban mucho las cosas. Había mucho método. A mí me ha sorprendido. Porque normalmente la historia y la gente tiende en las invasiones, ya sabes, uña de caballo, y un poco Alejandro Magno, los otomanos, los mongoles, en 2 años te habían conquistado ya medio mundo conocido. Pues la conquista de Portugal, de África y su descubrimiento de la llegada hasta la India fue una cosa pausada, programada y bien pensada. Desde 1452 a 1486. Unas vidas jóvenes. Desde el 52, medio siglo, hasta el 86. Faltando ya 14 años para esto. Diego Cao. Él se dedicó ya, pues, una vez doblado el Cabo de Bojador, a la parte siguiente. Diego Cao, el conquistador siguiente. Y podemos decirle que sería el conquistador o el navegante del Congo, el río Congo, que sale por aquí, después de hacer una curva muy pronunciada, del río Congo, hasta aquí, o sea, desde Bojador hasta aquí. Este sería las zonas transitadas y navegadas por Diego Cao. La costa del este, sobre todo, la costa del este, el 9 era el príncipe, ¿no? El 9 era Santo Tomé y Príncipe, donde pusieron ahí una guarnición de defensa y de avituallamiento de los navegantes. Pero Diego Cao coge la costa entre el Cabo de Santa Catarina, aquí en Namibia, o sea, pasado lo que es la actual Angola, aquí, esto es Namibia, que al principio había resultado, ya te lo dije en el vídeo anterior, inaccesible. Nieblas, mal tiempo, y no les daba garantías de entrar en tierra. Como mucho, en su afán de reivindicar que ellos habían sido los descubridores y por lo tanto esas tierras deberían ser para su rey, colocaban los padroes, que son unos monumentos no muy altos, hechos de piedra, es decir, de algo consistente que perdurase y que atestiguara mediante la leyenda
concreta que aquello había sido descubierto con portugueses y que por lo tanto reclamaban para ellos aquellos lares, aquellas tierras. Y los fueron colocando por el este de Portugal, por la costa este. Y aquí también. Sobre todo, recaló entre el Cabo de Santa Catalina y la bahía de Valvis, que está no a muchos kilómetros, no a mucha distancia. Ahí es donde más incisión hizo y donde más fue relevante o importante su descubrimiento. Puso varios padroes, varios monumentos de esos, en la desembocadura del Congo. A ver, el Congo me parece que he metido la patita y que desemboca el Congo. A ver, permitidme. República del Congo. Sí, el Congo desemboca en el norte exactamente de Angola, también al norte de su capital, Luanda. Y en Namibia está lejos. O sea que nuestro navegante, Diego Cao, hizo todo esto, desde la desembocadura del Congo, el actual Kinshasa y Angola, entre Kinshasa y Angola, aunque curioso que Angola ha logrado tener un enclave pasado el Congo, pequeñito, como un trocito ahí por encima de la salida de la República del Congo. El Congo es lo marrón y Namibia es lo amarillo. Y ahí están el Cabo de Santa Catalina y la bahía Valvis. Valvis Bay, o bahía de Valvis. Todas estas fueron, digamos, del dominio o del hallazgo de Diego Cao. Diego Cao muere en el Cabo Cross, que está también por aquí, en el Cabo Cross, por Namibia. Y había sido hijo ilegítimo también de otro hijo ilegítimo. Pero lo digo porque es curioso que los hijos ilegítimos en la historia no han tenido ese sello, muchas veces, en otros sí, seguramente, pero ha habido muchos que sobresalieron, que obtuvieron honores, que obtuvieron riquezas y que obtuvieron posición social, pero incluso de alta alcurnia y de aristocracia. O sea, no tenían ese sello que luego, desgraciadamente, la sociedad les puso y los denominó con aquel nombre un poco oneroso de bastardo. No. Podían medrar. La sociedad no cargaba sobre ellos ninguna impronta pecaminosa. En fin, hasta aquí, y luego dejamos ya otro vídeo para Bartolomé Díaz, y para Vasco de Gama y Pedro Álvarez Cabral. Dejamos 3 para el siguiente vídeo. Hasta luego, chicos.